¿Cómo están? Bienvenidos a la Hora Liberal. Estamos nuevamente junto a Ignacio Briones. Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gonzalo? Oye, un invitado de lujo que es un rostro en realidad, conocido para la gente en los medios de comunicación, Bien en los feo el rostro, matinales, pero bueno. en la radio, lo hemos visto muchísimas veces, que es Alberto Prej, que es un destacadísimo abogado de la Universidad de Chile, consultor, especialista en temas sobre todo de corrupción, de integridad, de transparencia, socio del estudio de abogados AGPP, profesor adjunto de comunicaciones del Adolfo Ibáñez, y que tiene una larga trayectoria en temas de integridad, de anticorrupción, fundamentalmente por cargos que ha tenido en los últimos, ¿cuánto ya? ¿10 años? 15 años. Más allá uno se pone viejo, ¿eh? Pero hay dos cargos Pero que te hicieron sí. rostro habitual, digamos, de las De discusiones estas cosas, públicas, sí. especialmente en estos temas. Uno cuando fuiste director de la Comisión Defensora del Ciudadano, ¿nombre correcto? Así es. ¿Existe todavía o no? Ya no existe. Bachelet la terminó. La terminó. La terminó en su momento. Parece que no le gustaban los reclamos a la presidenta. Que este era un órgano estatal, una comisión presidencial, si no me equivoco, creada por decreto. La idea era generar las bases para crear un ombudsman, es decir, un defensor del ciudadano ante los abusos del Estado. Porque, bueno, podemos conversar muchísimo de eso, pero finalmente si uno tiene un problema en lo privado, uno va al CERNAC y lo puede resolver. Pero ¿qué pasa cuando tenés mal en un hospital? Anda al OIR, Claro, una especie como de no CERNAC tiene del ninguna- sector público. El ombudsman, que es una institución que existe en muchos países desarrollados, y ya no existe, pero también tú fuiste muchísimo tiempo director ejecutivo del Así capítulo es. chileno de Transparencia Internacional. Así es, y bueno, y sigo en el directorio de Transparencia El director de Internacional. Transparencia Internacional. Ya, 6 años, terminando mi cargo. Oye, muchas gracias Alberto gracias a ustedes Prej por por la invitación. acompañarnos en la Hora Liberal. Además que cuán pertinente el tema, así que lo vamos a aprovechar, Alberto. No, lo vamos a estrujar. Vamos a ver. Alberto es un especialista en estas materias. Y yo te quería hacer una pregunta como más general. Primero vamos a lo general y después a lo más específico. ¿Cómo está la corrupción en Chile? Que es una pregunta que la gente se hace y como que da la sensación de que está cada vez peor, cada vez casos más graves, y que es una cuestión que ya como que pasó a un nivel de discusión más estructural, ¿no? O sea, que en el fondo la corrupción es una cuestión que ya no es una cuestión episódica, sino que permeó en las instituciones en Chile. A ver, lo primero que hay que señalar es que no existe ningún país que esté exento de corrupción. Entonces, cuando uno escucha de que vamos a terminar con la corrupción o que finalmente vamos a tener un país libre de corrupción o qué país es más corrupto que otro, todo tiene muy distintos prismas de verlo. O sea, Dinamarca, que es el país más transparente o con menor percepción de corrupción, tuvo uno de los escándalos bancarios más grandes respecto a lavado de activos con el Danske Bank y lavado en su sucursal de Estonia, ¿no? Y el banco danés. Entonces uno diría, en Dinamarca esas cosas no ocurren. Entonces, para poder contestar tu pregunta, lo que sí podríamos decir que hoy día existe mayor percepción de corrupción y existen prevalencias de corrupción que antes no teníamos, que ¿Cómo están cuáles? vinculadas al crimen organizado. Ah, perfecto. Porque en Chile siempre el gran problema estructural respecto a corrupción, uno decía, tenía que ver más bien con lo que hace muchos años se decía de las 13 familias, digamos. O sea, que finalmente Chile era una sociedad demasiado concentrada, en la cual las decisiones se tomaban entre muy pocos, y que eso en el tiempo, desde la colonia, digamos, se fue manteniendo y hacía que el poder tanto económico como político estuviera muy concentrado, y nuestro problema era más bien del conflicto de interés. Y de hecho, si uno ve las conclusiones del año 94 de la Comisión de Ética Pública, la gran mayoría de las medidas, que eran muy buenas, ¿Ese era el gobierno de Eduardo Frei? de Eduardo Frei, después del Davilazo, la gran mayoría de las medidas eran: creemos una ley de lobby, una ley de acceso a la información, regulemos las declaraciones de patrimonio e interés, muchas de las cosas que se fueron haciendo a la postre, porque efectivamente ahí donde estaban los problemas y donde Chile fue avanzando bien. Pero Chile no tenía en su, digamos, en su recetario de problemas de corrupción el problema de la extorsión, el problema del sicariato, el problema del soborno, digamos, a gran escala. Y eso es lo que hoy día efectivamente está haciendo crujir, digamos, al sistema, más allá de que también conocemos mucho más de ciertos espacios donde la corrupción, digamos, más política estaba instalada, como el caso de los municipios, y que eso sí es más estructural, pero Pero déjame más hacerte una episódico. pregunta, porque si uno mira los datos objetivos, y mira, por ejemplo, el típico índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, en el caso de Chile, no estamos tan mal, ¿no? Estamos en el lugar 29, que si uno compara, no sé, típica comparación con nuestro nivel de ingreso, estamos por arriba de lo que sería nuestro Así es. nivel de ingreso. Chile, el nivel de ingreso debe ser, Ignacio, me- 40, 50, por ahí. Estamos arriba de la media de la OCDE. Claro. En anticorrupción, digamos. Si uno Estamos pone- mejor, digamos. Claro, o sea, en el fondo,
si hiciera el equivalente entre nivel de ingreso y nivel de corrupción, Chile está un poquito por arriba, con menos corrupción De lo que uno esperaría para de lo que uno el nivel de esperaría por ingreso. nivel de ingreso. Sí. Y de hecho estamos por arriba de países como Israel, España, Corea del Sur, aunque bajo Uruguay, y antes éramos los primeros. Entonces uno dice, bueno, ese índice no nos deja tan mal, si mira para atrás está plano, no muestra una caída muy fuerte en el índice ni en la posición de Chile en el mundo, pero da la impresión de que hoy día hay corrupción por todos lados, en todas las instituciones, y públicas y privadas. Pero déjame hacerte una capita antes de la palabra, Sí. Alberto, porque esto es como una paradoja general en muchos temas y es muy importante separar lo que es la tendencia, la variación y lo que es el nivel. ¿Recuerdas tú en materia de desigualdad, en el estallido, cuando se decía la falsedad de que Chile es el país más desigual del mundo Del mundo, sí. y que además solo había empeorado? Y ambas cosas eran falsas, digamos. Solo había mejorado y fuertemente desde el 2000 la distribución del ingreso y nuestra distribución es mala, pero está lejos de ser la peor del mundo, ¿te fijas? Y entonces la gente decía, pero es que, ¿cómo me dices que hay mejorado? ¿Cómo me dices que hemos ido mejorando si seguimos teniendo una mala distribución? Bueno, seguimos teniendo una mala distribución, pero una cosa es el nivel, Pero menos mala. pero menos mala, y la otra es la evolución que ha ido mejorando esa distribución del ingreso. Entonces, quizás por ahí va la respuesta, una cosa de percepciones respecto a la evolución más que el nivel. Va por ahí y va también porque en general el mundo también ha ido bajando. O sea, lo veíamos ahora, estuve en Lituania en la Conferencia Internacional contra la Corrupción y veíamos que hoy día las prevalencias de corrupción, como decía, son absolutamente distintas a las que teníamos hace 5 años. Entonces, hoy día cuando tú tienes que, no sé, a nivel global, Hezbollah trabaja con el cartel de Sinaloa y trabaja con los rusos y da lo mismo la alineación política, es muy distinta que la corrupción que tú tenías antes, que era más bien de pago de sobornos a determinados mandatarios en África por razones más bien de extracción económica. Cambió la corrupción. Claro. Entonces, el mundo está peor y Chile dentro de esa tendencia sí es una tendencia a la baja y eso sí preocupa. O sea, nosotros llegamos a tener el puesto 20 entre los países con menor percepción de corrupción y hoy día estamos en el puesto 27, 26, 27. Entonces también Ya, o sea, se ha visto hemos que ha habido- bajado, en términos relativos, hemos bajado un poco. en un índice donde hay poca varianza, porque es un índice bastante complejo de construir. De hecho, lo analizamos todos los años a ver cómo lo reconstruimos, digamos, pero tiene poca varianza. Pero vuelvo a insistir, acá lo que cambia también es un despertar. O sea, que, a ver, que la corrupción esté presente en toda actividad humana, lamentablemente es parte, digamos, del ser. O sea, uno se va a encontrar con mal en los lugares donde menos mal uno debería encontrar. Hablemos de la iglesia, que uno dice, bueno, Claro. la iglesia no debería haber, o en un colegio, o incluso en una familia. Uno dice, no, esto es un espacio protegido. Y la verdad que uno va encontrando que estos espacios de corrupción hoy día los conocemos más, y eso también es positivo. O sea, por ejemplo, contrataciones a dedos en municipios. No ocurrían en el año 60, en el año 70, bueno, ni hablar, obviamente, dentro de la dictadura, no ocurrían en democracia, sí, obviamente siempre ocurrieron. Ahora lo que pasa es que también nos indignan más y nos damos cuenta más de aquello. Entonces, es difícil la pregunta de si somos más o menos corruptos. Pero, Tenemos grados de corrupción más conocidos pero igual, y con afectación más sistémica. pero igual yo creo que puede haber una cosa media idiosincrática con la corrupción, porque es una cuestión muy chilena, ¿no? El pituto, como la vieja canción de Sexual Democracia. Oye, tengo un conocido que me puede ayudar a apurar el trámite, hacer que la carpeta suba, lograr lo que no podría lograr haciendo la fila. Mira, hacer la fila, que es una cuestión que todos hacemos fila en distintos lugares, en nuestras vidas, en distintos momentos. ¿Y cuánta gente se salta a la fila? El que pasa por la carretera, por la berma, adelantándose a todo en el taco. O sea, esa micro incivilidad o ese micro incumplimiento de las reglas es una cuestión, yo tengo la impresión bastante asentada, Absolutamente. que genera, digamos, un ambiente donde esto puede tender a ser más tolerado que en otras culturas como las nórdicas, por ejemplo, donde hay es mucho más mal visto socialmente estas microincivilidades o microcorrupciones. Estoy de acuerdo, pero por eso la corrupción se puede dividir entre la corrupción más sistémica y estas microcorrupciones. O sea, hay países del este de Europa donde estas incivilidades no ocurrirían por distintas razones, digamos, por miedo, por cámaras, por seguimiento, o incluso en China hoy día, digamos, pero hay corrupciones mucho más grandes como lavarle todo el dinero a los norcoreanos. O sea, por eso es muy difícil abarcar todos los tipos de corrupción en la palabra corrupción. Yo lo que sí estoy de acuerdo contigo es que efectivamente nosotros tenemos determinadas corrupciones culturales que están muy asentadas. Y es por eso que yo, por ejemplo, siempre destaco cuando voy a otros países a charlas, etcétera, políticas como esa Chile sin papeleo. No sé si te acuerdas. La ley de transformación digital. Claro. Porque esas van contra esa idiosincrasia. O sea, si usted no va a tener que hacer cola en el consultorio, donde dan 5 números para la interconsulta,
usted no va a tener, Sí. digamos, el incentivo para pagarle a ese A ver, el funcionario favor. corrupto. Oye, pero hablando de lo que, porque esto es interesante, digamos, volviendo a los índices y los niveles, Ujú. pareciera ser que hay ciertos niveles donde uno se puede mover del 20 al 27, al 30, volver al 15, no tengo idea, donde puede empeorar, pero no hay como un salto discreto en los comportamientos, da la impresión de que vas a cierto umbral y cruzas un punto no retorno, por así decirlo. Me explico. Hay un artículo que a mí siempre me encanta de dos economistas que hacen un ejercicio de tomar las multas por mal estacionamiento de los diplomáticos alrededor de las Naciones Unidas. Lo vimos Muy juntos, ¿te bueno, acuerdas? sí. Entonces, claro, él dice que como eran diplomáticos no tienen sanción. ¿Ya? Entonces uno dice, si no hay sanción, todos se estacionan como la mona, y efectivamente ocurría eso. Cambia la ley, pone una sanción, baja, como uno esperaría, los tipos que estacionan mal, pero hay una segunda observación que es interesante, que es, tanto antes de que hubiera sanción como después, los que se estacionaban más mal eran aquellos diplomáticos provenientes de países que eran más corruptos. Entonces hay una cosa cultural que tú importas. ¿Ah? Sin Tú duda. te la traes contigo, porque piensas que lo normal es que todos nos saltemos la fila y por lo tanto yo también me la salto. Y que va con el sentimiento de impunidad. Exactamente. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa cuando uno está en el peaje esperando largamente y pasa un estúpido por el lado del haberme? El haberme rajado. El haberme rajado. ¿Qué es lo que uno siente? Uno se siente o estúpido o se siente bien, digamos, también por decir, mira, soy honesto, pero como soy honesto tengo que esperar. Bueno, algunos se sentirán Cosa- tentados a irse por la y verma bueno, también. y muchos siguen por la verma. Entonces, Yo me siento tentado de tapar la verma. O tapar la verma, yo Yo, también. yo reconozco que la tapaba un par de veces. tú sabes que yo eso lo hacía muy seguido hasta que una vez se bajaron, digamos, unas A pegarte. personas en una situación más atemorizante y uno se da cuenta que, volvamos a la prevalencia de No, corrupción. no vale la pena exponerse. Antes no era posible que alguien se bajara con una pistola a que eso ocurriera. Hoy día sí es posible Sí. que eso ocurra. Y eso es también corrupción, digamos. Y aquí hay algo que es mucho más de fondo y que yo creo que es la gran reforma que tiene que hacer Chile si es que quiere salir, digamos, de este esquema de corrupción que tiene que ver con la justicia. No puede ser que un caso de corrupción en Chile se demore 11 años en tener una verdad judicial. Tanto. 11 años. O sea, Bueno, Marco Enrique Ominami. todo lo que y es financiamiento de Pablo la Longueira- política viene desde el 2015. Pablo Longueira, Marco Enrique Ominami, que yo los he criticado fuertemente siempre, pero después de 11 años yo digo, esas personas tienen derecho a que les digan si son culpables o son inocentes. 11 años donde les destruyeron sus carreras, les destruyeron sus vidas, etcétera. Si son culpables, bueno, tendrán que pagar, pero después de 11 años esa justicia puede generar algún tipo de reparación social. ¿Y cómo se compara esa duración No. con otro juicio, con otro tipo de causa? Bueno, obviamente con otras causas es mucho más fácil. Lo que pasa que en un homicidio tú tienes un cuerpo, tienes una bala y evidentemente puedes llegar rápido a un resultado. Aquí nuestra precariedad es tal de que, bueno, tienes a la PDI que se ha ido especializando, tienes algunos fiscales que se han ido especializando, pero va profundamente lento. Entonces termina siendo profundamente injusto para todos, o Bueno, sea, y más injusto para la sociedad. Entonces, al final, el que está mirando al otro lado de esta transmisión dice, pucha, bueno, pero si a estos no les pasa nada, Claro. o se demora tanto en que les pase, bueno, yo no pago mis impuestos. Ya, pero terminada esta Claro. primera introducción general sobre el tema de la corrupción y la integridad en Chile. Pregunta Ujú. simple y corta y respuesta simple y corta. ¿Es Chile un país corrupto, sí o no? Es que es una pregunta sin respuesta. Es un país que lamentablemente tiene hoy día prevalencias de corrupción que nos pueden llevar a caer en una corrupción más sistémica. Ya, o sea, hay que tomárselo en serio porque... Absolutamente. O sea, tú hoy día tienes, y hay que decirlo con todas sus letras, lugares del Estado que están capturados. Así como cuáles. Bueno, anda a ver que tienes poblaciones donde los préstamos ilegales, los gota a gota que uno veía en las series colombianas, están presentes todos los días. O anda a Santiago 1, que es una cárcel que hace mucho rato no controla el Estado de Chile. Así tanto. Así tanto, pues es cosa de verlo. La cárcel de alta seguridad. Está Sí, hablando de estas imágenes de la última semana o sea, del tren de mira, Aragua con sí, Satanás. sí, Satanás, el líder de este grupo que se tomó una cárcel. O sea, No, pero no se tomó cualquier cárcel, no es que se fue al penal de Angol Claro, claro. y hizo un motín con... No, está tomando la cárcel de alta Ya. seguridad. Entonces, perdón, a lo que voy es que hay que tomárselo muy en serio porque ese es el límite, y tú bien lo decías, Ignacio, ese es el límite que uno cruza y ahí ya no hay vuelta atrás, que es lo que uno ve lamentablemente en muchos países, por ejemplo, de Centroamérica o incluso acá del Para cono. hacer la analogía, porque este punto es súper importante, y tú decías, cuando el peaje, el tipo que pasa por la berma, entonces uno dice, me sumo. Ilustrémoslo con otra manera, con otro ejemplo, para entender por qué cuando de repente uno pasa un cierto límite, después puede no dar vuelta atrás. Pensemos en la evasión en el Transantiago, ¿ah? Exacto. Que hoy día una de cada dos personas no pagan. Cuando eso ocurre, básicamente la persona que paga
le está pagando el pasaje al otro, ¿no es cierto? Le están cobrando más que lo que le Así es. cobrarían si todos pagasen. Y entonces esa persona en algún momento dice, ¿y por qué yo? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué le tengo que pagar yo al otro? Sabes que yo tampoco pago. Y te entra en una espiral donde nadie paga finalmente, ¿no es cierto? O los impuestos. Resulta que yo cumplo todas mis obligaciones, y resulta que mi vecino sé que evade, que no paga sus impuestos y tiene una casa más grande y un auto más rico. Y los dos disfrutamos de la misma plaza que está al frente, que la financio yo, porque él no pone ni uno. Yo también me sumo. Exacto. Entonces, es súper peligroso cruzar ese umbral. Y la pregunta del millón, entonces, es ¿qué se hace? No hay bala de plata, pero ¿qué cosa estructural nos falta? Porque yo como economista diría, acá lo fundamental es que haya sanciones a la altura de la gravedad de los hechos, y esas sanciones van vinculadas con la duración de los juicios, que es lo que tú decías. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? A ver, yo obviamente esto es súper difícil, es súper sistémico. Afortunadamente hay instituciones que lo han estudiado bien, y tiene que ver con atacar, digamos, por las dos puntas del globo. Por un lado, tienes que atacar el final de la cadena, digamos. O sea, sanciones efectivas, rápidas y un sistema, digamos, penal que funcione a la altura de este tipo de delitos. Pero por otro lado, también tienes que empezar a generar las instancias básicas, digamos, de educación de que el acusete no es el malo del curso, de que el que se porta bien no es el perno, y ir generando también, digamos, desde la base, que el comportamiento bueno paga bien. Y yo creo que Y es que el algo, malo es sancionado y que el malo es socialmente, sancionado. además de y yo creo que es algo civil o penalmente. que las empresas, digamos, las empresas legítimas, digamos, han ido aprendiendo en el tiempo, y por eso tienen sistemas de compliance, etcétera, porque se dieron cuenta que en algún minuto pagar sobornos no solamente era éticamente incorrecto, sino que les generaba problemas con la FCPA en Estados Unidos, y no podían transar en bolsa americana, y empezaron a tener problemas, y no podían operar, y no podían invertir. Y ahí empieza a cambiar la conducta de las empresas en cuanto al pago de soborno. Entonces, lo mismo en cuanto a la sociedad. O sea, si yo tengo una sociedad donde me siento desprotegido, donde sé que si le pago, digamos, un impuesto al narco, digamos, en mi población, voy a estar más protegido de un carabinero, bueno, evidentemente tengo los incentivos mal Pero puestos. ¿sabes Entonces, qué? es base y final. A tu pregunta, Ignacio, si uno mira hoy día la estructura institucional, jurídica, legislativa del control de la corrupción y la integridad en Chile, no es nada débil. Nosotros tenemos ley de transparencia, tenemos ley de lobby, tenemos ley de compras públicas, tenemos ahora esta ley que establece sanciones penales a las personas jurídicas con pena de cárcel en delitos económicos o ambientales. Mira, a mí como ministro secretario general de la presidencia me tocó empujar la agenda pro vida de transparencia. Ahí con Alberto nos tomamos como contraparte porque él venía desde Transparencia, desde Chile Transparente, a plantearnos los temas. Y yo me acuerdo que hicimos un barrido de todas las normas que nos pedía la OECD hace 10 años atrás y cuáles no estaban aprobadas y cuáles estaban pendientes. Y fíjate que faltaba una grande en ese momento, hay otras cosas más, pero grande, que era aumentar las penas por delitos funcionarios, ¿no? Se hizo. Soborno, cohecho, y eso ya se aprobó. Sí. Hoy día las penas por corrupción, delitos funcionarios, corrupción entre particulares, son altas, 5 o 10 años, penas de cárcel efectiva. Entonces, yo tengo la impresión de que hoy día no es tanto un problema de falta de normas y leyes, sino de hacer que la maquinaria funcione, de hacerla funcionar. Que se aplique, si no letra muerta. Pero digamos, 10 años juicio de corrupción es una cuestión inaceptable. Chile tiene 2 premios Nobel, ¿cierto? Y los 2 premios Nobel son de literatura. Si para escribir cosas nosotros no tenemos problemas, y para escribir leyes bonitas tampoco tenemos problemas. No son tan bonitas, el lenguaje me lo encuentro horrible. Sí, pero el problema no está ahí. La Gabriela Mistral se atragantaría con ese claro, pero el problema no está en la infraestructura legal. No, estoy de acuerdo. El problema está en que, a ver, yo te puedo asegurar que hay alcaldes que debiesen estar formalizados y presos, pero por las carencias del Ministerio Público, por los garantistas del sistema, esas causas siguen desformalizadas durante años y años. Una vez que las formalizas, inicias un camino de 7 años más para el tipo sancionado. El tipo se te muere. Ya, vamos a ir a una pausa y vamos a volver inmediatamente a hablar de los alcaldes, que ese es un tema que está muy interesante. Estamos de regreso en la Hora Liberal junto a Ignacio Briones y un invitado de lujo, Alberto Prej, especialista en materia de probidad, transparencia, anticorrupción, y probablemente una de las personas que más saben en Chile de este tema. Y uno de los temas que tú conoces mejor, Alberto, es la corrupción a nivel municipal, que parece como si uno tuviese que enfocarse en un espacio, en un ambiente de opacidad, de corrupción, de infracciones a las normas
de la ética pública es el mundo municipal, ¿no? Que además no es solo un tema de corrupción, ¿no? Oye, en la Araucanía hay 3 o 4 alcaldes formalizados por acoso sexual. O sea, ya el mundo municipal es una No cuestión... solo acoso, abuso, violación. Abuso, violación, o sea, delito gravísimo. Y en el caso de la corrupción, es una cuestión que si uno hace un barrido, aquí no hay color político, de izquierda a derecha, desde Vitacura a Recoleta, de norte a sur. ¿Qué pasa en el mundo municipal, Oye, Alberto? deja de ponerle una previa así de antecedentes para que Alberto se explaye, porque quiero conectarlo con lo que decía o lo que ustedes decían, de que cada vez tenemos las leyes, pero lo que basta es que se apliquen, ¿no es cierto? Y es lo más básico. Un ejemplo, yo cuando era ministro de Hacienda, en el 2020, metimos en la ley de reajuste del sector público una modificación legal que obligaba a los municipios a una cuestión tan obvia, escuche bien, que es reportar mensualmente su nómina de empleados. Que es lo que cualquier empresa hace, ¿no? El Estado no tenía esa información. Y hasta el día de hoy no sabemos cuántos funcionarios públicos existen con certeza, ¿no? Esa ley es del 2021, se aprobó el 2021, tiene 2020, o sea, empezó a regir el 2021, y llevamos 3 años de esa ley, y solo 1/3 de los municipios la cumplen. Reportan mensualmente como mandata la ley. Y hay que preguntarse por qué no la cumplen. ¿Por qué no la cumplen? ¿Por qué Contraloría no dice nada? Claro. ¿Te fijas? Entonces, no sé. A ver, acá yo creo que hay que ponerse colorado nomás. En los municipios de Chile existe sí un problema sistémico de corrupción. O sea, en Chile no hay un problema sistémico como país, el país no está en manos, digamos, del narcotráfico, no está en manos de las bandas de corruptos, pero cuando tú tienes más del 52% de los municipios con querellas del Consejo de Defensa del Estado, Más del 52%. cuando te encuentras con problemas gravísimos, tú dices, acá hay algo en el modelo que está mal. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver con la persecución? Sí, tiene que ver con la persecución, pero tiene que ver con la forma en que entendemos el municipio. Como decía Hamlet, algo huele mal en Dinamarca. Primero, en general el mundo municipal ha sido un mundo profundamente protegido por el mundo político. A mí nunca se me va a olvidar cuando el Contralor Mendoza quiso sancionar a los municipios que ocupaban los fondos de la subvención escolar preferencial para otras cosas, que eso es corrupción. Eso es malversación de fondos fiscales, digamos. Fondos para los niños más pobres los ocupo para hacer el show de fin de año. Claramente no corresponde. ¿Y qué pasó? Se hizo una ley y un perdonazo. ¿Por qué? Porque los incentivos están pésimamente puestos, porque el diputado no quiere que el alcalde le compita, entonces el alcalde le cuida sus votos, entonces el sistema clientelar, digamos, del municipio hace crisis y lleva a que sea muy corrupto. Porque buena parte de los operadores de los partidos políticos están en los municipios, esa es la verdad. Y buena parte, además, llegaron ahora ya a ser alcaldes, porque además la degradación de nuestros cuadros políticos ha sido muy alta. Entonces tú te encuentras lamentablemente con alcaldes que la verdad que les importa poco, digamos, dónde están, a ellos lo que les importa es ser reelectos. Entonces tienen por un lado una carencia, digamos, en una serie de municipios que son bastante básicas. Entonces cuando tú dices hay 2/3 de los municipios que no cumplen, hay muchos porque sinceramente no pueden cumplir. Está bien. No pueden cumplir. Entonces hay un lote que no puede cumplir y ahí, claro, un problema de diseño. Oye, pero al mismo tiempo, Después, cuando tú no tienes interés en cumplir, claro. No, y cuando tú no tienes certeza de cuántas personas estás contratando, eso es caldo cultivo para la corrupción, pues, digamos. Bueno, y luego lo que tienes es que, y yo creo que Ignacio tú vas a estar de acuerdo conmigo, en Chile hay 2 estados. El estatuto administrativo, súper rígido, de la Contraloría, del gobierno central, para contratar en un ministerio, para echar en un ministerio, de la confianza legítima, de las compras públicas, ese es uno, y el estado de la discrecionalidad. Y el estado de la discrecionalidad en los municipios se acelera al triple de lo de la administración central. Los alcaldes no puede ser que tengan, digamos, un séquito de funcionarios de confianza que son fundamentales. Bueno, muchos alcaldes son pequeños faraones, o sea, hacen y deshacen a diestra y siniestra. No puede ser que el control municipal dependa del municipio. Claro que sí. Debería depender de alguien externo, de la Contraloría o de otro. Entonces, tú tienes problemas estructurales en los municipios, pero el problema es el incentivo para cambiarlo. ¿Qué reforma está pendiente, Alberto, en materia municipal para enfrentar este tema? Yo haría una gran reforma de la alta dirección pública municipal. Sí, claro. O sea, el municipio tendría, uno, que pagar lo mismo que paga la administración central. Y terminar con estas distinciones odiosas que mientras municipios más chicos y con menos impuestos recauda, pueda pagar peor. Entonces tú tienes jefes jurídicos que ganan nada, que ni siquiera pueden tener un acceso a una planta, digamos. Entonces, ¿a quién termináis contratando? Pucha, al amigo que sacó el título de abogado en el Aplaplac, y que está dispuesto a irse allá. ¿Ah? Pero es que lamentablemente es así, o sea, yo lo veo en mi trabajo diario, de repente te encuentras con cosas que son así aberrantes, y tiene que ver por esas carencias. Entonces, alta dirección pública, mejorar el capital humano en el mundo municipal. Y lo segundo, que... ¿Servicios compartidos?
Servicios, para los chicos. servicios compartidos, por supuesto, muy de acuerdo. Pero lo otro que yo haría es que el alcalde no tuviera personal de confianza más allá que su jefe de gabinete. Si el resto es personal, es personal técnico, o sea, un administrador municipal, ¿qué es? No es alguien que tenga que ser de confianza, tiene que ser un buen gerente. Ahora, eso es válido en todo. ¿Ah? Yo, Sí. en la Contraloría, el mandato reciente, el Contralor se caracterizaba por tener un séquito que, de hecho, el actual Contralor lo sacó de un plumazo. Hay mucha discrecionalidad, yo creo que tiene que ser más Por eso, institucional, más arreglado. El No, Estado no. paralelo, o sea, Oye, pero una pregunta aparte. ¿Qué opinas tú? Porque si los municipios son débiles en esta variable fundamental, corrupción, transparencia, ¿qué opinión tienes tú de que con la ley del royalty se le hayan aumentado los fondos a los pésimo. municipios? Yo creo que es Y un fue gran muy error. crítico. O sea, a ver, y no se aprendió nada, porque ¿por qué ocurre la crisis de los gobernadores? Por el Porque se caso dice- fundaciones, caso fundaciones. /RD. Porque al final se le entrega a los gobernadores un saco de plata discrecional, que ni siquiera tenía que pasar por el GORE, nada, ¿ah? Discrecional, y que no tenían capacidad de ejecución, porque ¿a quién tiene el gobernador? Tiene a su amigo que es jefe de gabinete, al amigo del jefe de gabinete que es el jefe jurídico, al amigo del... Entonces, al final, ¿ya qué hacemos? Bueno, entreguémosle la plata a la policía. ¿Ah? ¿Cuántos gobernadores están involucrados en hechos denunciados como Al menos posiblemente de corrupción? los 16 gobernadores, si no me equivoco que son, al menos 9 están, Nueve, están más Más de la involucrados. mitad, más de la mitad. Más de la mitad. Y bien transversal y con el mismo esquema. Entonces, cuando te das cuenta que es transversal y con el mismo esquema, es porque tú le entregaste un saco de plata a gente que Es no porque sabía. los incentivos están puestos Mal puesto. así. Bueno, ¿cuál era el incentivo del señor del Bío Bío? Que para mí es el epítome de los gobernadores que debiesen ser, ojalá, juzgados. ¿Ah? El señor del Bío Bío quería generar un partido regional para sacar a los partidos nacionales de la región del Bío Bío. ¿Ah? Era un nacionalista penquista, digamos, seguidor de Freire. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a través de fundaciones a comprar, esto me da otra querella más, a comprar alcaldes, digamos. ¿Ah? ¿Para qué? Para que esos alcaldes después se sumaran a su partido regional, él siguiera siendo gobernador y él dominara a todos los alcaldes. Y después, ¿qué pasaba? Esos alcaldes pasaban a ser diputados del partido regional y barría con la Democracia Cristiana, barría con la UDI regional, etc. Y le empezó a resultar. Entonces, ¿por qué Polisi, que es un caso bien emblemático, por eso lo explico, porque no es importante desde el punto de vista, digamos, de las lucas, hay casos más terribles? ¿Por qué Polisi era un caso importante? Porque Polisi era una operadora en el barrio norte de Concepción para poder desbancar a la DC del municipio con un candidato al alcalde. Entonces, esa trama que está detrás es la que permite esta discrecionalidad de entrega de los recursos. Y ahora con el royalty se hace la misma estupidez con los Y alcaldes. un cerro de plata, man. Y es un cerro de plata. Y además no le llegan a los municipios más dotados, es súper, digamos, transversal. Entonces un municipio que ahora el royalty va a ser un 20% de sus recursos, de sus ingresos, y con gasto discrecional, sin un sistema de rendición. Piensa que, por ejemplo, los fondos de los municipios que tiene casino, porque me tocó hacer un manual de aquello, no tienen manual de rendición de gasto. No, sí, es escandaloso. Es escandaloso. Entonces en royalty se le entrega la plata, pero hay una forma de qué se tiene que gastar, cómo se tiene que gastar. O sea, yo le paso la plata Oye, si usted me demuestra que la puede gastar bien. yo te doy un dato, ¿ah? Nosotros estamos trabajando ahí en un estudio que va a salir pronto, pero En horizontal. claro, un dato interesante. Si el Estado gasta en personas el 20% de su presupuesto, en los municipios estamos arriba del 40%. Y hay municipios que están bien arriba del 60%, claro, ahí son más chicos, hay temas de escala. Pero parece que va a haber una sobreabundancia de gasto en personas en los municipios, que es plata que al final debería estar llegando a los vecinos en Pero- lugar de quedarse en, Pero Ignacio, ¿por qué en ocurre empleos eso? de Para que, amigos. para que lo metas en el estudio como variante. Porque al final tú duplicas la planta municipal. Porque como tú vienes con una planta municipal, muchas veces de administraciones anteriores, que no es una planta municipal, digamos, muy profesional, Y no la puedes sacar. no la puedes sacar, Duplica. duplica. ¿Y con Oye. qué duplica? Con algo igual o peor. Ok. Porque tampoco tienes la plata para poder duplicar con algo mejor. Oye, Entonces Alberto, es un sentido ¿y muy, qué muy otras perverso. instituciones, además de los municipios, que además son 345, por lo tanto Ah. son como 345 casi instituciones distintas, pues son realidades cada una muy particular, pero si pudiésemos decir, los municipios son un problema, el número uno. Ujú. ¿Qué otras instituciones del Estado te preocupan por los hechos de corrupción que han aparecido? La que más a mí me preocupa es Gendarmería, y creo que tampoco ahí vamos a tener solución. Gendarmería de Chile debería ser disuelto. Disuelto. Debería ser Eso es disuelto. como y- jerga frente amplista. Sí, sí, frente amplista, pero ¿por qué digo que debería ser disuelto? Porque tú no puedes tener una policía con sindicatos. No puedes tener una policía armada cuidando presos. Porque estamos a un paso de que el Tren de Aragua o el que sea capture y tenga su propio sindicato de suboficiales de gendarmería. Y eso puede ocurrir mañana. Ya, pero si tú lo disuelves, ¿quién está a cargo Crea de...? una policía penitenciaria Ya.
dependiente de Interior, que sea una policía, y la parte de, digamos, de reinserción social, etcétera, la sigues teniendo en justicia. Absolutamente. ¿No? Pero nadie lo va a hacer. ¿Y por qué nadie lo va a hacer? Porque los gremios, Por la presión de los sindicatos. porque los gremios de suboficiales de gendarmería son los gremios más importantes de la Tú NES. sabes que me tocó, nosotros en Horizontal sacamos una serie de propuestas en materia de seguridad pública y dentro de las propuestas estaba crear el Ministerio de Seguridad y fusionar algunos para no seguir aumentando la burocracia del Estado, que también la burocracia llama a la corrupción. Pero bueno, y ahí lo que se propuso, y se lo planteamos al Ministerio del Interior, es que todos los órganos relacionados con la seguridad cuelguen naturalmente el Ministerio de Seguridad. Y por alguna extraña razón, Gendarmería nadie Es que no se es atreve- extraña. Po. No, es evidente que por la captura. Pero es tan persuasivo el argumento y hoy día Gendarmería va a quedar después de la reforma básicamente donde mismo. En justicia, con los gendarmes literalmente capturando el Ministerio de Justicia, al punto que Pero- si tú vas al Ministerio de Justicia, Pero mira, Pero ¿a quien qué protege partido- el Ministerio de ¿A qué Justicia... partido hablemos, Es que ya hablemos no- pan, pan, vino? ¿A qué partido captura la gendarmería? a ver, vamos, ¿A qué partido? hablemos pan, vino, vino. Bueno, porque En el pasado, Medio efectivamente, transversal. los suboficiales estaban súper cuoteados por partidos. Y entonces todos jugaban un poco. ¿Ah? Habían gremios más afines al Partido Radical, gremios más afines a la ADC, más gremios más afines al PC, etc. A mí lo que me preocupa es que el alineamiento va a dejar de ser político. Porque la política tampoco ya influye tanto en la vida. Entonces el día de mañana vamos a tener gremios que pueden estar siendo cooptados, digamos, por intereses Pero si déjame decirte una directamente cosa, delictuales. Y te voy a contar un solo ejemplo, Gonzalo. lo mismo Franco Riesgo aduanas también, ¿no? Sí, ahora me tocó asesorarlo hace poco y hay riesgo importante. Pero en Gendarmería lo siguiente, mira. Se descubre a suboficiales de Gendarmería consumiendo ketamina, consumiendo alcohol en una residencia fiscal, una fiesta. El alcaide se pone los pantalones, fuera. ¿Sabes lo que pasó al día siguiente? echaron al No. alcaide. No desencerraron a los presos. ¿Y qué pasa cuando uno supone, qué pasa cuando un preso no se le desencierra? Va a haber un motín, po, ¿cierto? Porque el preso quiere salir. No hubo motín. Y eso es mucho más grave. ¿Por qué no hubo motín? Porque los presos estaban diciendo, ustedes saben a quiénes respondemos nosotros. ¿Qué terminó pasando? Ese alcaide fue trasladado. Santiago 1 sigue teniendo problemas gravísimos hoy día de seguridad. Y esos gendarmes no fueron destituidos. Oye, pero si déjame darte un ejemplo que me parece más escandaloso. Cuando uno va al Ministerio de Justicia, y todos los que pasan por la Plaza de la Constitución pueden pasar, está ahí en la esquina de Morandé con Moneda, quien está a cargo de la seguridad, la escolta del ministro y la seguridad del edificio Gendarmería. es Gendarmería. Y de los tribunales de justicia Y también. los tribunales, ¿por qué? Debe ser la policía o nadie, no tengo idea, pero ¿por qué los gendarmes y además con sindicatos? Es una cuestión insólita. Sindicato con arma y con presos, entonces Claro, sindicato con muy arma. grave. Tengo otro caso que es increíble, penal del Biobío, me tocó defender en este caso al oficial Gutiérrez. Hay un suboficial que golpea a un reo brutalmente, que hace el alcaide pone los antecedentes al Ministerio Público, al día siguiente no dejan entrar al alcaide al penal. Oye, pero Entonces, por eso vuelvo a decir, acá hay que atacar las dos puntas. Entonces tú me dices, corrupción estructural, municipio de todas maneras, Gendarmería, pero gendarmería de todas maneras. Si nosotros perdemos, o sea, sobre todo con la penetración del crimen país, organizado. país que pierde el control de las cárceles es país que pierde la lucha contra el crimen organizado. ¿Y alguna tercera institución? Si armamos este... Yo creo que después hay otras que tienen cosas más episódicas, donde se están haciendo reformas interesantes, como el caso de la PDI, creo que Carabinero, el Ejército, creo que se ha ido aprendiendo de problemas. ¿Qué digamos. pasa a propósito de toda la discusión de permisología? Mm. Cuando tú tienes un nudo, bueno, tienes tentaciones a que haya A que pasar pagar el a que sobre haya que para pagar para deshacer el nudo, destrabar el saltarse el nudo. ¿Cómo ve ese riesgo a nivel municipal y quizá a nivel del Estado? Bueno, ahí hay un punto importante. Yo creo que ha habido un frenazo brutal en materia de modernización del Estado. Volvió a ser la agenda que le gustaba a algunos nomás y se ha ido atrasando. Sí, es verdad, Eh, agenda anticorrupción y de demolición del Estado hoy día prácticamente no hay, ¿no? existe, No existe. y la agenda de modernización del Estado es una agenda anticorrupción. O sea, hay que entenderla así. Eliminar trámites, eliminar gente a la cual uno tenga que darle explicaciones. ¿Estatuto, disminuye los riesgos de estatuto corrupción. administrativo? Yo también estaría absolutamente de acuerdo en hacer un cambio ahí brutal. ¿Qué Pero, explica pero, que perdón. alguien, un grupo político que básicamente construyó su relato a partir de impugnar a la élite y a las instituciones del Estado, no sea capaz de impulsar una agenda precisamente modernizadora del Estado? Es como
contradictorio esto del Frente Amplio que se olvidó estos temas, ¿no? Bueno, yo tengo la gracia que ya no estoy en Chile Transparente, así que puedo hablar con toda libertad y encuentro que hemos sido muy blandos, digamos, en cómo hemos criticado a este gobierno y el aumento, digamos, de riesgos de corrupción, porque finalmente una cosa son los lindos discursos, decir que somos distintos, que somos éticamente superiores, pero finalmente ocupamos las mismas prácticas. No, y el caso Fundaciones Eh, probablemente es de los casos más graves de la historia desde el retorno a la Porque- democracia en materia de corrupción. A mí me da un poco de risa porque recuerdo haber hablado esto con Rodrigo Sepúlveda en enero, cuando empezó el primer atisbo de caso de corrupción. Ustedes saben que Rodrigo Sepúlveda es bastante, digamos, ¿Es periodista? expresivo, ¿El sí, periodista? es periodista. ¿Te lo cedo? ¿Te lo Sí, cedo? te lo cedo. Pero coincidíamos en algo con Rodrigo en esa entrevista en enero, lo pueden buscar, que este caso era un caso sistémico y que había un mecanismo para defraudar al fisco. No saben cómo, de ministros para abajo, aquí está hablando Pres, la cuestión, porque eres facho. Bueno, ¿y qué resultó ser esto? Un esquema de defraudar al fisco. Un cáncer de Y a mí corrupción, me po. extraña O absolutamente. mecanismo. Me extraña absolutamente, y me da pena también, que el Ministerio Público esto no lo esté tomando como un gran caso de corrupción. Claro. Esto debería, porque Está sola- la Fiscalía Regional. Como la película cada uno El su mecanismo de ritmo. pero Brasil. mira, sí, si es ¿sabes? igual, mira, ¿qué hace Democracia Viva? Ir a un campamento para generar cuadros para RD. Para las ¿cierto? campañas políticas. sí. Cuadros populares. ¿Por qué? Porque si algo tiene carencia RD son cuadros populares. No tiene cuadros Son más de populares. elite, son del mundo de la universidad. Sí, digamos que les gustan otro tipo de tragos que les gustan a otros, Claro. pero finalmente es lo mismo, es la misma elite. ¿Qué es lo que hace Díaz con Polisi? Lo mismo, ir a capturar cuadros en el barrio norte de Concepción para su partido político. ¿Qué hace, digamos, otros también del Frente Amplio, por ejemplo, en el Maule? Sí, en los lagos en también. los lagos, caso bueno, gravísimo. caso gravísimo que tiene que ver también con un ex candidato presidencial que hoy día está preso, el señor Ancalao, que es lo mismo. O sea, generar, digamos, activación política, financiamiento de la política de manera irregular. Oye, y en todos estos casos aquí despejemos una gran chiva, cuando se los pillan en los casos fundaciones u otros, dicen, no, pero si yo no me he llevado ningún solo peso a mi bolsillo. Pero si esa no es la pregunta, si tú lo ocupas para financiar cosas que van en tu interés, es lo mismo que esté en tu bolsillo, O sea, te lo hayas gastado en algo que te gusta. Aquí hay algo... Que el argumento Jaude Hay también, algo- sí, yo no me he exacto. llevado ni un peso a mi bolsillo, pero bueno, si lo usaste con fines políticos, si para lo tu usaste beneficio, para para otras beneficio de tu cuestiones partido. que distinta al interés general, es corrupción. Son A ver. como las autodonaciones, ¿te acuerdas? Exacto, de Jackson. El Consejo de Defensa del Estado lo dice muy bien en los alegatos por las cautelares de Jaude. Y lo dice ahí muy bien el abogado Martorell, y que dice que el delito de fraude al fisco no requiere apropiación. Lógico. No requiere apropiación. Y en estos casos, claro, quizás no hubo apropiación directa. Pero evidentemente el señor va a seguir siendo candidato a alcalde, el señor va a tener su partido político, financió campaña, financió su partido. acomodó a gente. Oye, ya, vamos a volver con Es esto, fraude. vamos a ir a una pausa en la hora liberal y volvemos con Alberto Pérez. Estamos de vuelta en la hora liberal con Ignacio Briones, Alberto Prej, hablando de la corrupción, hablando de transparencia, integridad pública. Y una cuestión, mira, un poco más de fondo, estamos hablando del caso Jadwe, Recoleta, y quisiera ir un paso para atrás sobre el rol de la política en estos temas, ¿no? Porque finalmente, ¿por qué importa la corrupción? Desde un punto de vista normativo. Importa porque básicamente degrada las instituciones, y al degradar las instituciones y la democracia afecta nuestras libertades. Ese es como un resumen bien Porque es un estructural. robo a los ciudadanos. Más- Si la plata viene a los más ciudadanos con básico. su No, pero esfuerzo, con su supongamos trabajo. que incluso si la plata fuera infinita, no es que no es verdad, digamos, degrada la confianza, y las instituciones están construidas sobre la base de la confianza, y si fallan las instituciones, nuestras libertades se ven amenazadas. Y cuando uno ve que en el caso Jadwe, que está acusado de 5 delitos graves, ¿no? Que se forma un comité pro libertad. Y esta es una pura causa, porque digamos que hay otra que las luminarias que se Las luminarias que se perdieron los audios estudiantes. misteriosamente. Y, digamos. y en este comité de libertad aparecen artistas, músicos, poetas, escritores, dirigentes nacionales e internacionales, poniendo en duda la imparcialidad y la autonomía de los órganos del Estado, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y diciendo que aquí hay lawfare, y que básicamente se le persigue por ser un luchador social que va contra el sistema. Es que ya estamos, literalmente, no en la B, en la C, estamos en la Z. O sea,
esa Yo- cuestión no es algo anecdótico. Por lo menos a mí me parece que es algo muy, muy grave. Pero a ti te sorprende la característica tribal, digamos, del Partido Comunista? A mí no me sorprende. No me termina de sorprender. A mí no me sorprende porque lo han hecho toda la vida. Hay que recordar que este es un partido comunista que felicitó a Kim Jong-un cuando murió pues. Kim Jong-il. Claro, Sí, claro. O sea, de eso estamos hablando. Sí, amigos de La famosa Ortega, de carta. Maduro. De eso estamos hablando. O sea, Sí, es verdad. entonces, a mí no me sorprende. Van a decir que soy anticomunista, etcétera. Mira, la verdad que hechos son hechos. ¿Ah? Y entonces tratar de sumar más bien a que Jade es una especie de Lula, que evidentemente en Brasil es un esquema absolutamente distinto a lo que ocurrió allá, es absolutamente incorrecto, tiene fines políticos Oye, bastante claros. Y Lula, perdón, estaba Eh, procesado por caso de corrupción. sí, Está en exactamente. el mismo cuestión, mismo No, no, tema. perdón, Acá nunca fue un preso No, no, político. pero no, Lula- nunca, no, digo no, pero digo que es otro mundo. Sí. O sea, acá tú tienes un procedimiento que ha sido absolutamente imparcial, absolutamente revisado por distintas instancias, y piensa que el día uno de los días de esta semana, incluso se entregaron cautelares reales. ¿Qué significa esto? Y adicionales a los Que no originales. puede vender, Le congelaron los bienes. no le congelan los bienes a Jade, Claro. en términos simples. Eso no ocurre siempre. Entonces, para que un tribunal llegue a esa conclusión, es que el tribunal tiene determinadas certezas de que él podría distraer bienes, que podría haberse escapado, etcétera. Entonces, yo la verdad que las teorías de conspiración que están detrás de esta carta las encuentro absolutamente absurdas y espero Claro, que la izquierda internacional yo tengo no perdona agarre vuelo. que tenga dos reflexiones en la reflexión más grande, volviendo al punto inicial de cómo cuando esto penetra en la cultura entra en un camino peligroso. Número uno, me Sí. parece que la carta me sorprende porque hay gente muy reconocida, poeta, artista. Roger Waters. Eso, bueno, eso no me Ahora, ese sorprende, se gran sube, músico, se sube a puras causas pero perdidas. apoya a Chávez, digamos, a Maduro, digamos. Si entonces- Neruda tenía una boda de Stalin. Está bien, pero lo que quiero decir No, Lo que quiero decir que en alguna parte en esa carta hay también una forma de corrupción. ¿En qué sentido? En el sentido de corromper las instituciones. Porque cuando tu argumento es, esta es una persecución política y no un juicio imparcial, lo que está diciendo que acá no tenés tribunales independientes, que esto está todo orquestado, que no tienes una democracia, cosa que han repetido y estoy contigo. Bueno, No me extraña- para el no me 18 extraña de el Partido octubre, Comunista. No me el extraña argumento central era que no No, estábamos en pero- democracia y por eso había que echar abajo al Por eso digo, gobierno. no me extraña el Partido Comunista, pero esta banalidad de por la tribu sacrificar y poner en duda cuestiones republicanas fundamentales que son la esencia de lo que uno debiera proteger para proteger la democracia, me parece que es una forma de corrupción, me parece que Bueno. es una frivolidad. Y lo segundo que quiero decir es que desde el punto de vista del alcalde y su defensa, invocar aquello me parece también cobarde. Sería bueno recordar el discurso de Sócrates cuando lo iban a Ujú. matar injustamente, ¿no? En ese caso era injusto, acá está condenado por más razones fundadas, ni siquiera. o sea, está Acusado, no condenado. Ni siquiera, está formalizado. Está formalizado, perdón. Las palabras son importantes. Está formalizado por cuestiones, por delitos graves, como tú dices, con medidas cautelares que hacen suponer que hay muchos antecedentes detrás. Pero incluso en el caso de Sócrates, cuando era condenado inocentemente, dice, sería aún más injusto que yo reconociera la culpabilidad, ¿no es cierto? Y diera el triunfo a mis verdugos, por así Claro. decir. Es cobarde, me parece, desde el punto de vista de la defensa, apelar al argumento de que este es un juicio político, que soy un preso político, que acá está una persecución política. Por favor. O sea, eso sí que sí, es una paradoja mundial, porque el neoliberalismo puro, estoy dispuesto a sacrificar las instituciones más fundamentales de la Bueno. República en aras de mi interés personal y divulgarlo y meter y esparcir esta chiva como si nada. Y por último, estos casos son aún más flagrantes, porque cuando tú te presentas como una especie de santo, con principios morales muy por sobre el estándar, y caes en las mismas o peores prácticas que ellos que critican, bueno, la distancia, la brecha, la consternación que se genera a nivel social es mucho más alta que la del alcalde de San Ramón, donde todo el mundo sabía que tenía vínculos con el narco, ¿no es cierto? Mira, a ver, yo estoy muy de acuerdo con tu reflexión y vuelvo a una que hice en el primer bloque, digamos que uno de los grandes problemas sistémicos de corrupción de Chile es, digamos, su tribalismo, digamos, de defensa. Sí, sus ¿ah? defensas corporativas. Entonces, una cosa que uno criticaba muchísimo cuando fueron los casos de colusión, los grandes casos de colusión, eran en actividad de los gremios. Por Sí. ejemplo, que no hubieran expulsado o suspendido una determinada empresa que se había coludido. ¿ah? Y también, ¿por qué? Empresario impoluto, Club de amigos que no se tocan. fundador de grandes centros de estudio, gran financista, gran prohombre, pero bueno, su empresa se coludía completamente.
con distintos bienes. Esa era la crítica, ¿cierto? Y muy justificada la crítica. Esto ocurre de la misma forma en el caso de Jadwe. Entonces uno tiene que criticar estas actitudes que son tribales, porque si uno dice que aquí no hay democracia y que se está persiguiendo a una persona para sacarla, digamos que además el político peor evaluado, digamos, para sacarlo del ruedo político, esa persona le está haciendo un daño gigante a la confianza de las instituciones. Totalmente, ese es el punto. No, además déjame decirte que donde ocurre eso es en los países que ellos defienden, ¿no? En Venezuela, por ejemplo. Absolutamente. Esta cosa curiosa de defender a Putin y a Rusia es una cuestión incomprensible. Hasta el presidente Boric dijo es un error histórico, por decir elegantemente, que es una estupidez. Pero fíjate lo que dice Alberto, que es muy importante. O sea, estar dispuesto a comprometer a instituciones fundamentales para el funcionamiento de una república y una democracia en aras de tu pequeña protección individual con argumentos pueriles. O sea, esa cuestión nunca más me hablan de neoliberalismo ni de crítica al egoísmo, porque esa cuestión es inaceptable. Pero además no estáis defendiendo ni a Gandhi ni a Mandela. O sea, Jadwe no tiene ninguna posibilidad por la vía democrática de ser presidente. Oye, ninguna además, posibilidad. Entonces, porque por último, ya a ver, perdón Gonzalo, por último por eso comparo y no comparo con Brasil. En Brasil al final había una gran pelea Bolsonaro-Lula y efectivamente si Lula hubiera estado preso, no hubiera podido ser candidato, bueno, está todo el problema. Pero acá tú estás defendiendo inclusive a alguien que no es políticamente rentable y pones en juego, digamos, a las instituciones por una amistad, por algún tipo de caudillismo, por alguna rememorancia histórica. ¿Sabes qué? Lo más, a mí no me no hace sé si sentido. banal o tonto ya de todo esto, es que además del daño que le causan a las instituciones, a la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones fundamentales, es que ellos mismos, con estas actitudes pueriles, alimentan este anticomunismo que ellos mismos critican que existe en ciertos sectores de la sociedad. Por supuesto. Porque en el fondo cuando caen en esta estupidez, digamos, de que cuando es el alcalde del frente, son todos corruptos los del frente, cuando es mi alcalde emblemático, no, esto es lawfare, es persecución judicial, obviamente es ridículo y la gente se da cuenta, pues si la gente no es tonta. Y por lo tanto, con eso alimentan la caricatura de que los comunistas no solo no son demócratas, sino que además son lo más utilitarios e instrumentales que puede haber y que no respetan ninguna regla, porque si la regla a ellos les afecta, entonces la regla no vale. Esa es una buena conclusión. Los comunistas se comportan como los más utilitaristas, que es aquello que critican todo el día, ¿no? Claro, que lo vuelve lo más neoliberal del mundo. Cambio en función de quién sea el afectado, digamos. Claro. Porque incluso si uno dijera, bueno, acá hay persecución política, ¿quién estaba mejor expectado, digamos, por una carrera política futuro? ¿Katy Barriga o el señor Jadwe? Pero ni siquiera vale la pena entrar en esa tesis. Pero ¿sabes por qué lo hago? Porque ellos, esa es la tesis que plantean, que acá finalmente se está haciendo una persecución política para sacar, digamos, a la figura prominente de la izquierda. Esa tesis es falsa y por otro lado, llega a ser tan falsa que no vale la pena poner en riesgo, digamos, todo lo que se pone en riesgo. Claro, digamos. pero corroe, da esta sensación de putefacción de las instituciones, que es algo muy dañino, es una irresponsabilidad gigante. La defensa incluso está recurriendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se le está negando al alcalde el derecho a ser alcalde que fue electo por el pueblo. Una cosa, pero ya demencial, realmente despreciable. Lo que queda claro es que superioridad moral ya no les queda prácticamente nada. Oye, Alberto, y un tema que yo quería plantear, porque se nos está acabando el tiempo, nos queda poco tiempo, ha sido un tema de mucho debate, el del secreto bancario. Sí. Y te quería preguntar tu opinión, explicar un poco en qué consiste el debate, porque hoy día existe la posibilidad de alzar las cuentas bancarias mediante solicitud fiscal a un juez, ¿no? Pero hoy día hay una discusión de cambiar esa norma y quería conocer tu posición. Y en sus dos niveles, lavado activo y lo que es tributario. Bueno, que yo creo que ese es el problema. O sea, acá, en el marco, digamos, del debate de quién van a ser los candidatos presidenciales, etcétera, todo se emporca un poco. Entonces se vincula, digamos, más bien normas que tienen que ver con el tema tributario, con normas respecto al lavado de activos, ¿ya? Efectivamente, en Chile debiésemos avanzar hacia flexibilizar los mecanismos de autorización judicial de levantamiento del secreto bancario. Pero jamás, porque somos latinoamericanos, jamás, porque sabemos lo que ocurrió en otras partes, entregar una facultad discrecional a un órgano administrativo con los grados de dependencia que tienen nuestros órganos administrativos. ¿Siempre tiene que pasar por sede judicial, a tu juicio? Siempre tiene que pasar por sede. ¿O bastaría que haya un tercero imparcial? Es que el problema que... ¿Cuál es el único quizás, cuáles son los pocos terceros imparciales, digamos, que no sean jurisdiccionales que tenemos en Chile? ¿El Banco Central? ¿Y cuál otro?
Que uno dijera, Claro, no, acá hay imparcialidad total. La autonomía es constitucional. Pero son completamente imparciales, incluso No, nuestra lo autonomía. nombra el poder político. Si Impuestos Internos tuviera una gobernanza distinta con un consejo tipo CMF, ¿tampoco te parece que pasa Pucha, el es que si estándar? lo nombran como otros consejos que son cuoteados, no me da ninguna imparcialidad. Si se nombra como el Banco Central, donde había una tradición republicana, digamos, No, pero yo creo distinta, que hay sí. una cuestión, Pero- hay pero- un principio fundamental, que hay un espacio inviolable de los seres humanos, propio de su intimidad, al cual nadie puede ingresar salvo una muy buena razón. Bueno, pero esa Tu buena... casa, tus cuentas bancarias, tu cama, por decirlo de alguna manera. Y la razón para vulnerar esa norma fundamental de la convivencia democrática liberal tiene que ser muy poderosa. Bueno, y por eso que para mí siempre la revisión judicial debiese ser la regla general. ¿Ah? Pero tú Y lo no, harías y no- como y no- plan- y no confío en nuestras reformas de autonomía. Pero tú harías entonces un proceso expedito, ad hoc, adecuado. Expedito a Eso dos, sí, eso de todas maneras. con un juez que sean quizás jueces especiales, que estén preparados para aquello y que tengan que resolver en 24 horas cerca si los antecedentes son Ya, Ya, certeros o sea, o no de acuerdo en certeros. avanzar en flexibilizar y mejorar el sistema y no hacerlo tan engorroso, pero no pero no dejarlo en manos de la entregárselo- autoridad administrativa que puede ser Ni la UAF, políticamente teñida. ni la Unidad de Análisis Financiero, ni el Servicio de Impuesto Interno. Que finalmente, y lo podemos ver con el Servicio de Impuesto Interno, ha sido absolutamente permeable al poder político. Sí, Sí. ¿Qué dijo el ministro del Interior, Peñailillo? Puede ir con un camión a sacar todos los Oye, documentos. y si abrimos las cuentas bancarias, ¿por qué no abrimos los WhatsApp? ¿Por qué no abrimos Bueno, los mails? ¿Por qué no ya, abrimos pero- cada espacio de la intimidad? de Pero las ahí personas? ahí yo vuelvo a mis raíces, digamos, más centristas, digamos. Porque tampoco se está proponiendo, digamos, que las cuentas bancarias estén publicadas en todas partes. No se está No, proponiendo pero eso. que un funcionario público pueda acceder Pero- sin control judicial. Pero sí, y efectivamente en un país donde las filtraciones, digamos, son importantes, el esquema que se está proponiendo o que se insinúa proponer es riesgoso por lo que tú señalas. O sea, que finalmente tú estabas buscando lavado, pero encuentras de que alguien le regaló flores a otra persona y sacas un escándalo, digamos, de farándula Oye, y distinto lo filtras de por un distinto tipo. portal Y lo filtras electrónico. por un portal Oye, electrónico, Alberto, exactamente. y en el Eso tema, hay que evitarlo. en el tema lavado de activos, ¿cómo ves tú? Porque claro, siempre se piensa en la tecnología tradicional que son los bancos, de ahí la idea del secreto bancario. Pero pareciera ser que en materia de lavado de activos la tecnología va por otro lado. Estoy pensando en los bitcoins, estoy pensando en... Oye, pucha, ¿Ah? qué buen tema. Y de hecho, bueno, estuve toda la semana en Lituania hablando de esto. No, y digamos. además que nos queda un minuto. Eh, así que mira, pero vamos muy a tener que importante. sintetizarlo en breve. Facilitadores no financieros. Ahí está. Abogados, contadores, notarios, auditores. Ahí está el problema. Los bancos hoy día están súper controlados, sobre todo porque la banca está muy internacionalizada y muy controlada desde, digamos, Estados Unidos o el Reino Unido. Pero los no financieros en Chile tenemos cero. O sea, hoy día un narco le puede pagar la defensa a un abogado, lavar toda esa plata y no hay ningún tipo de reporte. Hoy día tú puedes ir a una notaría con un indigente como lo hacía el señor de Telecom y crear una empresa falsa para poder competir en una licitación y nadie te va a decir nada. Facilitadores no financieros. Y segundo, sabes que es muy discutible que efectivamente el Bitcoin esté siendo tan utilizado como se cree para lavar. Es una discusión bastante más amplia. Yo no soy muy pro Bitcoin, ¿ah? Pero creo que hoy día algo que sí podemos agarrar es el tema de los facilitadores no financieros. Y algo que no estuvimos de acuerdo cuando ustedes eran ministros, en que sí en esto yo creo que tiene que haber un registro de beneficiarios Yo finales. estoy de acuerdo con Yo eso. también estoy de- yo también estoy de niveles, acuerdo. Estoy de con acuerdo. nivel- bueno, pero cuando eran ministros no se avanzó tanto como se quería, digamos. No, pero yo te voy a corregir. En la ley de compra, ¿no? ¿Ah? Te voy En a la ley de corregir- compra. te voy a corregir ahí, porque a mí me gusta cuando hay que avanzar, hay que hacer las cosas bien. A mí lo que no me parece, porque yo empujé este tema y lo hablamos bastante, me lo propusieron meterlo en un colgajo de la ley de presupuesto. Yo encuentro que eso no es No, serio. estoy de acuerdo contigo. Lo Oye, que nosotros además- dijimos ahí fue, ¿sabes qué? Metámoslo por la ley de compra, pero... No, si la ley de compra siempre estuvo, no, a nivel general, a nivel de las empresas privadas, en todo lo que se discute hoy día, la idea me trataron de decir, meterlo en un colgajo de la ley de presupuesto. Eso no es serio. Dije, ¿sabes qué? Yo no estoy disponible a esto. Hagamos lo siguiente, hagamos un compromiso acá, contratemos a la OECD para que nos asesore, nos guíen esta hoja de ruta y hagamos una propuesta seria. Bueno, Oye, pero ahí- nos tenemos que ir. ya, Yo solo- pero hay algo súper importante. ¿Qué ¿ah? O cosa? sea, que beneficiarios finales es un tema donde Yo hay estoy mucho- de Sí, acuerdo. súper importante. Súper de acuerdo. Y nadie quiere, ¿ah? Los bancos Solo, no solo quieren. quisiera decir que hubo entre el estallido y la pandemia hechos sobrevinientes que cambiaron un poco Sí, claro, digamos. algunas prioridades. Había una agenda, digamos, y yo creo que sería bueno retomarla porque la agenda de modernización del Estado y la agenda Son contra de la corrupción es una agenda fundamental desde un punto de vista de nuestra democracia que tanto la queremos y tan abollada y golpeada está, pero que sigue siendo lo más importante que tenemos. Así que Alberto Prej, muchísimas No, gracias. muchas gracias a ustedes. Una Ignacio Briones, gran conversación. Bueno, Nos vemos la chao. próxima semana en La Hora Liberal. Chao, chao.